tenemos un invitado especial, ya lo decíamos. Él es Martín Miguel Vallivian, activista afroboliviano, investigador y director de Radio Raíces de la Chiquitanía. Pensé hacer la parte introductoria de este texto, acercarme al archivo desde adentro. Consideré una de las publicaciones que he realizado sobre la cultura afroboliviana, que es Ganjingo. Lleva el nombre de un instrumento de percusión, tambor más pequeño de la saya, que está desapareciendo. Y en este libro, en la parte inicial, realizo la historia desde una mirada de adentro, pero sin desprenderme de lo global. Una historia que considera los tiempos, no me quedo en el pasado, sino es también la historia del presente, la historia de las periferias, del centro, esa historia que confluye con todos los actores. Y en este análisis, en este documento histórico, en las hornazas de Potosí, cuando yo lo leía, la traducción que hicieron, me dio ganas de llorar, ¿no? Yo no conozco Potosí, por ejemplo. No fui a Potosí, de pasada cuando iba a Sucre. Pero a través de este archivo he imaginado el Potosí del siglo XV, XVI, XVII. Cómo ha sido el trabajo, el aporte intelectual, de sudor y sangre de mis ancestros, que no solamente se reduce a las hornazas o en las minas. Han habido diferentes actores que han estado en ese espacio de Potosí, Sucre. Por eso que no puedo yo centrarme a lo que ha pasado en una de las hornazas. También en ese momento, paralelamente, sucedía hechos en Sucre, sucedía en la actual Cotoca, Santa Cruz, muchos cimarrones africanos de la parte de Brasil, y por supuesto en la mina del Encanto, en Sutiungas, actual Taco y Ávalo, frente de Chicaloma, ya hubo presencia de africanos. Bien, quiero empezar ahora sí para destacar lo que he aportado en este texto. Yo inicio haciendo una precisión justa, epistemológica. Siempre escucho en los políticos, cuando yo le hice una entrevista a Samuel Doria Medina en La Chiquitanía y le dije, ¿conoces a los afrobolivianos? Y él me respondía, hacía el esfuerzo. Yo noté que, como él y muchos políticos, no conocen la historia del pueblo afroboliviano. Y me hablaba de esclavos. Todo el mundo habla de esclavos, inclusive en la academia, inclusive varios historiadores que han sistematizado para los afrobolivianos, hablan de esclavos. Hago una precisión al inicio del texto de que el ser esclavo no es propio de los africanos. Ya en una tribu en la Europa central, exactamente en la tribu eslava, de ahí viene el término esclavo, ya han sufrido la esclavitud. Todos los pueblos sufren la esclavitud, así como el racismo. Por tanto, siempre voy a dar esa aclaración de que han sido esclavizados, fueron arrancados de diferentes partes del África, no les estoy diciendo del África subsahariana, porque han sido arrancados de diferentes partes del África, reyes, griots, maestros griots que eran grandes historiadores en el África, entre otros, fueron arrancados para esa travesía transatlántica, ese comercio muy rentable desde el siglo XV al XVIII. Y el ingreso para Potosí, ¿no? Para Potosí fueron por dos, ¿no? Por la parte de Cusco, la parte de Perú y la parte del Río de la Plata. Tuvieron que caminar largos trechos
y no se registra en los archivos ni en la memoria de que existan decesos por el clima, por ejemplo. Ahora, los historiadores que suelen decir que los africanos murieron en Potosí por el frío, no pudieron adaptarse al frío. Entonces yo estoy contra estas falacias de la historia, de estas distorsiones, que no fue así. La riqueza de Potosí fue cayendo y tuvieron que ser llevados a las haciendas de Chuquisaca, Cochabamba. En la plaza 14 de septiembre hubo reventa de esclavizados. Y en varios lugares de Cochabamba la presencia de esclavizados. Y en esta parte también de quienes ayudaron a construir la iglesia de San Francisco, no solamente los hermanos indígenas, que digo hermanos de infortunio, como mi abuelo lo suele decir. Yo no lo voy a dar a conocer todo lo que está en la parte introductoria, pero les invito a que adquieran este texto y la puedan identificar. Empiezo haciendo un análisis histórico. Por ejemplo, lo que llegaron los ladinos, aquellos bautizados, colonizados en España, llegaron a las Américas como colonizadores africanos, son los ladinos. Los bozales, aquellos que llegaron en los barcos negreros, en total hacinamiento y todo ello, llegaron con sus lenguas. África tiene una gran cantidad de lenguas. Semba, por ejemplo. La semba, que es una lengua africana que también está en la danza de la semba. Y así podemos identificar varios elementos que los bozales han traído toda una estructura tecnológica en su cabeza y lo han reproducido como es en la saya y en otros elementos, en el cultivo de plátano, el uso del ají en la gastronomía, etcétera, etcétera. Pero sin duda es otro tema para profundizar. Y los criollos. Bien, el cronista Garcilaso de la Vega designa de que los africanos fueron los que crearon esto de criollo, ¿no? La unión entre africanos, aborígenes, españoles, de ahí emerge esto de criollo. Entonces, está toda esa parte histórica, pero luego, ya adentrándome al análisis del texto, el primer acápite, por ejemplo, visibilización de la vida colonial y laboral. Realizo un análisis de cómo se les trataba en las hornazas, la deshumanización y cosificación, fueron tratados como piezas. Trabajaban día y noche a pesar que hubo rotaciones. El tema de salud, como digo, la historia siempre hay que hacer un análisis de ese entonces y lo que pasa hoy es lo mismo. No había una buena atención en salud. El acápite 3, racismo estructural y social, que lo hubo. Les invito a que lo lean acá y lo voy analizando en base a los datos del archivo. Sincretismo, religión y control ideológico. Aquí, por ejemplo, la presencia constante de pagos a la iglesia, misas, confesiones y limosnas revela el rol de la religión católica como herramienta de control y asimilación. Destaco en el primer libro, dice el primer libro, hoy dicho día sábado santo, di de limosna por cuenta de la hornaza al padre Vega, clérigo presbítero, 8 pesos porque confesó a los negros que trabajaban. Hoy en día, la mayoría de los afrobolivianos son católicos, pero eso se debe porque se fue heredando, ¿no? Ustedes saben, las leyes de Indias se obligaba a que uno se persigne cuando pasan por una iglesia, por un camposanto. Había 2 que observaban, si no te persignabas, azotes. Y la presencia africana en esta época de la colonia, en este tiempo, se da en las cofradías de diferentes santos, que está en este manuscritos. Y en las cofradías
el elemento de la música fue como el elemento de reivindicación. Por eso que yo sostengo que la saya, por ejemplo, la saya afroboliviana, empezó a recrearse en el seno de la colonia, porque hay otros archivos que nos dicen que las carracas, que son las coanchas en la saya actual, ya se ejecutaba en Potosí, en esas cofradías. Entonces, seguramente un elemento para investigar. Otro de los acápites, no quiero contarles todo, ¿no? Inclusive aquí yo hablo cómo el tema de la iglesia ha influido en la vida, inclusive republicana, con la posesión del rey Bonifaz Pinedo y luego Bonifacio Pinedo de Mururata. La iglesia tuvo mucho que ver, la iglesia católica, porque Bonifacio era catequista, en fin. Está aquí algunos testimonios que lo he recuperado de acá, ¿sí? Está en este texto. Es largo la parte de lo religioso. Economía de la chicha y el alcohol como control. Bueno, la chicha sabemos que es un alimento, ¿no?, en nuestros pueblos andinos, pero más allá de ser un alimento, la chicha ha sido como una especie, viéndolo, la recurrencia de que se les daba chicha, y cada jueves se ha instaurado de que hay que darles chicha en cantidad antes de que empiecen el trabajo. Es, desde mi punto de vista, sujeto a investigación, a profundización y a debate, que para mí ha sido una clave, este uso y costumbre para anestesiar, para evitar cimarronajes, para evitar rebeliones. Y hoy en día el sistema que usa, sabemos, ¿no? No lo voy a mencionar porque estamos en transmisión, si no me bloquean. Ya esa es historia también. En ese tiempo el sistema colonial usaba la chicha para embriagarlos, y no reclamen, no jodan, ¿no? Otro acápite, convivencia y solidaridad afroindígena. Pero eso de la chicha les voy a leer lo que dice en varias partes del archivo, pero en el libro, en el tercer libro dice: botija de chicha por ser cuaresma a los negros, porque trabajen de buena gana, y se les ha de dar de aquí en adelante todos los jueves del año. Y yo me acuerdo en los yungas, mis tías y los aymaras lo practican también, siempre hay que picharse y tomarse su alcoholcito toda la noche, ¿no? Acompañar al condor mamani, dicen, ¿no?, los aymaras. Entonces esa práctica se hace también en las comunidades, y eso viene de la colonia, ¿no? Se va practicando. Es interesante, para los investigadores que están en esta sala, tarea para profundizar el uso de la chicha, ¿no?, como lo hacían los taquioncos, ¿no? Puede ser interesante. Convivencia y solidaridad afroindígena. Decía, ¿no?, hermanos de infortunio, como decía mi abuelo en los yungas, a referencia a la aymara. Desde el primer encuentro entre ambos mundos, el afro y el indígena han tenido que luchar en ocasiones para emanciparse y sobrevivir bajo condiciones adversas. Los robos que cometían nuestros ancestros se debían principalmente a que no recibían una remuneración justa por su trabajo y tenían la necesidad de solventar el sustento de sus familias. Caso de San Monsalvito, que en paz descanse. ¿Quién es el autor de San Monsalvito? Paredes Candia. Yo tengo mis críticas a la obra de San Monsalvito, respeto la literatura de Paredes Candia, es excelente, pero San Monsalvito, desde mi estudio que lo he realizado, consultando a los abuelos de esa época que ya fallecieron, está en uno de estos libros, fue como Robin Hood. El tipo no ha obrado solo, tenía de aliados a los aymaras y a los afros de las haciendas no de Chicaloma, como empieza en la obra de Paredes Candia, sino de Noriungas, donde fue la opresión más fuerte. Entonces, los de San Monsalvito, que lo voy a sacar una publicación como contraparte a la obra de Paredes Candia, fue
parecido a lo que hizo Robin Hood. ¿Ya? Él robaba para dar a sus hermanos. Y en Chuquiagumarca en ese entonces estaba ya dando mucho que hablar, pero el sistema, a través de sus historiadores funcionales, le han reducido a un negro ladrón, a un negro delincuente, etcétera, etcétera. Por eso amerita una revisión epistemológica, como bien ella dijo, de sensibilidad a la obra de Paredes Candia. No estoy despotricando la obra, sino es tiempo también de reacomodar algunas historias que fue en ese contexto, no fue así, es una mirada de un actor, pero la mirada del actor que no pudo decir nada porque no se le permitía, porque no estaba en el espacio académico privilegiado, entonces no había esas voces, pero ahora existen esas voces y lo estoy dando a conocer. Bueno, a colación de eso de los robos. El acápite 8, violencia, salud y cuidado comunitario. Por ejemplo, se destaca, ¿no? Este día se llevó 3 reales que dijo el mayordomo se debían de vino en la pulpería con que han curado al negro. Bueno, ya. Y la parte conclusiva, ya para cesar, no quiero profundizar porque la idea es que ustedes lo lean y la puedan tener muy interesante presentación de este libro. Realmente yo lo voy a tener muy bien guardado. Y este libro va a ser el fundamento, aquí quiero llegar, el nuevo gobierno del Estado plurinacional tiene que tomar muy en cuenta al pueblo afroboliviano. Porque no estamos recién planteando, esto ya es una idea de hace unos años, el tema de las reparaciones históricas. No es estirar la mano a que nos den platas, con políticas afirmativas, con decenios, que a veces los decenios han aburguesado a algunos activistas y no han beneficiado a las mayorías. Entonces, queremos reparaciones históricas y termina en la parte conclusiva las sugerencias de reparaciones históricas, porque necesitamos saber bien nuestra historia, necesitamos saber bien qué es la Saya. Yo hablaba con un señor de acá, de la institución, que es urgente que se lo reconozca la Saya ante la UNESCO, por ejemplo, que se tenga claridad en los resultados del censo, que la presencia afro no solamente se esté en las entradas folclóricas, o que estemos para la fotografía, que es lindo, que es nuestra esencia y nuestra alegría, pero también necesitamos presencia en la mesa de decisión, necesitamos presencia en las instituciones. ¿Cómo se va a transformar si no se plantea reparaciones históricas justas? Ahí los estados europeos que han estado con esto de la trata transatlántica, el propio estado, se han beneficiado del trabajo en las hornazas. Si ustedes leen estos archivos, realmente que han trabajado día y noche. Tenían que cerrar las ventanas para que no vean la luz del sol. Y si se tenían que morir, se morían. Pero han trabajado muy duro. Y bueno, agradecido nuevamente con la Casa de la Moneda, con todas las instituciones del Banco Central de Bolivia, la Fundación Banco Central de Bolivia, que sea la oportunidad de que archivos como esta, seguramente hay muchos otros, que empiecen a salir a la luz pública, en las redes sociales, con actores como nosotros, para que conozcamos y que no se quede en las bibliotecas que a veces no podemos ir, ¿no? Porque estamos en otros afanes, pero creo y es importante lo que están haciendo ustedes, que el conocimiento sea socializado y el análisis. Por eso me he permitido hacer una transmisión también en mis cuentas de redes sociales como Radio Raíces Bolivia, para que esto se conozca. Y eso, quiero agradecerles y a tiempo de mencionar de que el pueblo afroboliviano tiene los datos, tiene la información,
ya sistematizada, publicada, de repente no conocida, se tiene el dato y con ese dato vamos a transformar nuestra realidad como afrodescendientes, porque sin dato no podemos pensar en planes de desarrollo para el pueblo afroboliviano, para los pueblos. Pero estos datos tienen que ser con la relación intercultural. En la academia se puede esa relación intercultural con el académico aymara, con el académico mestizo, con los que se puedan, con el afroboliviano, para poder militantemente, ¿no?, como intelectual militante o historiador militante, poder plantear datos que realmente puedan alegrarnos, nos puedan hacer sentir bien y que no sean mitos negativos que avergüencen a un pueblo. Muchas gracias.